Esperamos que este mensaje sea de inspiración y fortaleza para ti, de parte de Dios. ¿Cuándo hizo Jesús algo así también en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan cuando venían a cobrar impuestos y pues no tenían allí dinero? Entonces Pedro, cuando estaba en la puerta, Pedro, y ya saben que Pedro siempre primero hablaba y después pensaba, ¿no? Entonces le preguntaron los que venían a cobrar los impuestos, le dijeron, ¿y tu señor no paga impuestos? Y él le dijo, sí paga. Pero ni siquiera le había preguntado a Jesús. Simplemente le dijo, no, sí paga. Pero el Señor siempre va a honrar la fe. Nunca nos va a avergonzar cuando hacemos las cosas con fe. Y Pedro lo dijo por hablador, sí, pero también lo dijo por fe. Sí paga. Y cuando él entró para decirle a Jesús que afuera estaban los que cobraban impuestos, el Señor se adelantó, ¿no? Y le dijo, ¿qué te parece, Pedro? Antes que Pedro hablara una palabra. ¿Qué te parece, Pedro? ¿Quiénes son los que pagan impuestos? ¿Los extranjeros o los hijos del pueblo? Y Pedro dice, pues los extranjeros. Dice, entonces si nosotros somos hijos de Israel, somos del pueblo de Israel, no somos extranjeros, no tendríamos que pagar impuestos, ¿verdad? Pero mira, Pedro, le dice el Señor, para no contrariarlos, vamos a pagarles los impuestos. Pedro todavía estaba en shock, porque no le había dicho nada y ya el Señor sabía. De la boca y dentro del pez va a haber un estatero, ¿no? Una moneda más bien. Y le dice, y dáselo a estas personas para que pagues el impuesto por ti y por mí. Y así fue. Pedro fue a la playa, pescó un pescado y le abrió la boca y ahí estaba el estatero y así pudo pagar el impuesto. Cuando necesitamos un milagro, lo primero que Dios va a demandar de nosotros es fe. O sea, no podemos pretender que Dios haga un milagro en nuestra vida, que supla una necesidad o que Él nos ayude en alguna situación si no tenemos fe. ¿Sí me entiendes? Pedro, aunque era un hablador, sí, pero él tenía fe. Pedro nosotros lo criticamos porque tenía un carácter así muy impetuoso, y todo, pero tírate del barco a caminar en el agua. Con esa tormentota que había, tírate ahí a caminar en el agua y créele al Señor que ibas a poder caminar sobre el agua. Yo creo que ninguno de nosotros lo haría. Sin embargo, Pedro sí lo hizo. Y Pedro fue, el Señor Jesús y Pedro han sido las únicas dos personas en la historia de la humanidad. A ver, lo voy a repetir. El Señor Jesús y Pedro son las únicas dos personas en la historia de la humanidad, del género humano, que han caminado sobre el agua. Nadie más. Solo el Señor Jesús y solo Pedro. ¿Por qué? ¿Cuál fue el detalle que hubo allí con Pedro? ¿Pedro tuvo fe. Pedro tuvo la fe suficiente para creer que el Señor podía hacer que caminara sobre el agua. Como tuvo la fe suficiente para creer que el Señor le iba a pagar los impuestos. La gran pregunta es, ¿y nosotros tenemos fe? ¿Tenemos fe para creer que Dios nos va a ayudar en la situación que necesitamos ayuda? ¿Que Él nos va a proveer todo? ¿Que Él nos va a sacar adelante? ¿Tenemos la fe? Dice el Señor en su palabra, dice, cualquiera pues que se acerca al Señor tiene que creer que existe. Dice, porque si no creemos, dice, no espere el que no cree, no espere que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque lo que mueve la mano de Dios es la fe. La fe es lo que mueve la mano de Dios. Entonces, no sé cómo es tu situación en este fin de año. Hubo personas que han visto grandes milagros este fin de año, que han tenido fe, que han orado por provisión y tuvieron provisión para la cena de Navidad y para comprar regalos y para, bueno,
para salir adelante, porque tuvieron fe y el Señor proveyó todo. El Señor proveyó todo. Entonces es un desafío constante para nosotros creer que Dios puede hacer lo imposible cuando tenemos fe. Exactamente. Entonces, este fue un milagro hecho en medio de grandes dificultades, porque fue un milagro que, aunque las personas que lo pedían tenían fe, pero había muchas dificultades. Yo sé que ustedes han leído este pasaje, pero lo vamos a analizar con la ayuda del Señor y lo vamos a ver allí en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, para que ustedes se ubiquen en el contexto. Este hombre estaba paralítico, no podía moverse, no podía caminar. La gente que lo rodeaba estaba resignada, totalmente resignada a su situación. Él estaba totalmente paralítico, dependiendo de la gente que lo rodeaba. ¿Y saben qué, hermanos? Uno de los propósitos de los milagros es para que nosotros dejemos de depender del hombre y empecemos a depender de Dios. Este hombre dependía totalmente de las personas que lo rodeaban, dependía de la disposición de las personas, dependía del humor de las personas, porque a veces cuando estamos en una situación difícil, hay que depender del humor de las personas de los cuales esperamos que nos ayuden. No sé si estamos de acuerdo en eso, porque necesitamos ayuda, pero la gran pregunta es, ¿y la gente que está a nuestro alrededor está dispuesto o dispuesta a brindarnos esa ayuda? Tenemos que batallar con el egoísmo, tenemos que batallar con la falta de empatía de la gente con nosotros. Entonces estamos ahí dependiendo. Bueno, fíjense lo que pasó aquí. Dice que aconteció un día que él estaba enseñando, el Señor Jesús estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Fíjense, hermanos, aquí, qué interesante este punto, ¿no? Dice que estaba él enseñando, pero los primeros que estaban allí escuchando eran los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Eran los que enseñaban la Biblia, pero no la creían. Por eso Jesús dice, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Esos eran los fariseos, los que enseñaban la Biblia. Los doctores de la ley eran los que interpretaban la Biblia, pero tampoco la creían. Pero ahí estaban, en primera fila. A veces, hermanos queridos, nosotros estamos en una situación semejante. Escuchamos la palabra de Dios. La conocemos como esta gente la conocía de memoria, la palabra de Dios, pero no la creían. Y porque no la creían, entonces no había ningún efecto en ellos. Yo estoy seguro que algunos de ustedes han leído este pasaje o lo han escuchado este pasaje anteriormente. Pero aquí no importa si ya lo leíste, si ya lo conoces de memoria, si ya lo escuchaste. Aquí lo que importa es cómo está tu corazón con respecto a lo que Dios te quiere decir hoy, a tu necesidad hoy. El diablo lo primero que va a querer poner es decir, este pasaje ya lo conozco. Y estamos como los griegos, ¿no? Que decían que no se interesaban en nada que no fuera algo nuevo. Algo nuevo. Y Pablo dice, a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas. Porque uno de los problemas mayores que tenemos como seres humanos es que nos olvidamos. Escuchamos y nos olvidamos. Entonces el Señor constantemente nos tiene que estar recordando las cosas para que seamos prácticos y no nos olvidemos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Por ejemplo, si yo les preguntara aquí, ¿cuántos se acuerdan del mensaje que prediqué el domingo pasado?
van a estar así como el disco duro que no agarra ¿no? Porque no se acuerdan. ¿Sí me entiendes? Y si les pregunto hace un mes, ¿quién se acuerda de lo que prediqué hace un mes? Entonces decir, no, pastor, pues no sea fanático. ¿Por qué? Porque tenemos mala memoria. Por eso el Señor tiene que repetir y repetir una y otra vez su palabra en nosotros para que no nos olvidemos. Estos hombres estaban allí, fariseos y doctores de la ley, de la palabra, estaban ahí sentaditos, escuchando. Vinieron de todas partes de Galilea y de Judea y Jerusalén, pero dice que el poder del Señor estaba con él, ¿para qué? Y estos hombres venían ¿a qué venían estos hombres? ¿Qué hacían allí? ¿Es posible? Sí, muchos de ellos venían ahí a ver qué palabra cazaban Pero muchos de ellos estaban interesados en la doctrina. ¿No? Estaban interesados, a ver qué tiene para enseñar este. ¿Qué cosa nueva me va a enseñar? Pero el Señor Jesucristo no solamente te quiere enseñar, el Señor Jesucristo te quiere sanar. Quiere sanar ese corazón que está dolido, quiere sanar ese corazón triste, quiere sanar esa mentalidad negativa, quiere sanar esa falta de ánimo. El Señor quiere sanar todo eso en tu vida. Entonces, cuando tú vienes a escuchar la palabra de Dios, tienes que escucharla, pero tienes que permitir que el Señor también sane tu corazón, sane tu mente, sane las cosas espirituales con las cuales estás batallando. Una de las cosas más difíciles es ser sanado, ¿sabe de qué? De la costumbre, del estar en el culto y escuchando y viniendo por costumbre. O sea, no venir a la iglesia con una actitud de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me va a decir hoy el Señor a mí? ¿Qué es lo que me va a decir hoy? Así que el Señor dice que aunque estos venían a escuchar la enseñanza, pero ¿de qué te sirve la enseñanza si esa enseñanza no te sana? No te sana. La enseñanza también tiene que tener la capacidad de sanar. Por eso dice aquí, en el versículo 17, dice que ellos venían de Judea, de Jerusalén, de Galilea, pero dice, y el poder del Señor estaba con él, ¿para qué? Para sanar. Para sanar. Deja que el Señor te sane hoy. Deja que el Señor te sane la apatía o la falta de fe o el desánimo, ¿no? Deja que el Señor te sane el día de hoy con su palabra. Dice que, y sucedió que unos hombres, ¿quiénes eran? Unos hombres. Pongan atención a este punto. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. ¿Quién es él? Jesucristo. Pero ¿ves lo que te decía al principio? Este paralítico dependía totalmente ¿de quiénes? De los hombres, de las personas que estaban alrededor. Dependía de la caridad de los hombres, dependía el sentir de los hombres, de la voluntad de los hombres, ¿no? Y dice que eran hombres los que lo traían. Y yo creo que ese también es una situación que se complica en nosotros cuando dependemos de hombres. A ver, vamos a ser prácticos en este sentido, hermanos. ¿Qué sería el día de hoy? ¿No? ¿Qué sería el día de hoy? ¿Qué podríamos decir hoy en día que nosotros dependemos de hombres? ¿De qué manera? A ver, dígame. Provisión de los hombres, ¿ok? Provisión de los hombres. O sea, de tu trabajo, ¿no? Consejo de personas, ¿sí?
el ánimo de personas. Una ocasión, un hombre me dijo, pastor, usted siempre tiene que andar bien porque yo dependo de usted para andar bien. Yo me puse a temblar. O sea, hay algo que se llama en psicología, que se llama la codependencia. Cuando las personas están codependientes de la pareja, del amigo, de los hijos, de los padres, del pastor, de la iglesia, y no tienen la capacidad personal de tener una relación personal con Dios. Este paralítico dependía totalmente de los hombres y él estaba rendido a eso, estaba entregado a eso. ¿Cómo sabemos que estaba entregado? Porque no registra la Biblia que él se oponía a que lo llevaran. Por otro lado, doy gracias a Dios que este paralítico, dentro de todo, ¿qué podríamos ver positivo aquí? En esto que dice que llevaban en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarlo dentro y ponerle delante de él. ¿Qué sería de positivo esto para la vida del paralítico? ¿Qué? Ok, él quería ir a ver al Señor Jesús. Sí. La disposición de las personas que lo llevaban. La disposición y la fe de las personas que los rodeaban. Por eso que es importantísimo de que nosotros tengamos mucho cuidado con quién nos rodeamos. Los que están a nuestro alrededor, ¿nos acercan al Señor o nos alejan del Señor? Los que nos rodean, ¿nos animan a estar con Dios o a estar lejos de Dios? Te lo tienes que preguntar. ¿Ves? En este caso, este hombre, si bien dependía de personas, también es verdad que por la gracia de Dios, las personas que lo rodeaban eran personas que buscaban ser de bendición para él, buscaban el bien de él. Por eso que tienes que tener mucho cuidado con los amigos. Tienes que ver que no sean amigos envidiosos. Porque hay amigos, entre comillas, que dicen que son amigos, pero no se alegran contigo cuando te va bien. Son los que, ¿y por qué a él y por qué a mí no? ¿Por qué le va bien a él y a mí no me va bien? Tienes que tener cuidado para que no te relaciones con ese tipo de gente, porque ese tipo de gente en cualquier momento son los que te van a dar la puñalada por la espalda. Dice la Biblia, el que comía de mi plato. ¿Saben lo que era en la cultura judía? Que una persona se sentara con otro y que comieran juntos y que untaran del mismo plato el pan. ¿Saben lo que era eso? Era que eran uña y carne. Sin embargo, dice la Biblia, el que comía de mi plato fue el que levantó su mano contra mí. ¿Refiriéndose a quién? A Judas. Amigos y hermanos, Judas está vivo y se va a manifestar en personas que te dicen o que te hacen creer de que son personas leales cuando en realidad en cualquier momento te van a traicionar. Y tienes que tener cuidado con eso. Tienes que pedir al Señor que te dé los mejores amigos, las mejores amigas, que te dé sabiduría para saber distinguir quién es una buena persona y quién es una mala persona. En este caso, ¿cómo sabemos que estos eran buenos amigos? Ahí lo dice en el versículo 18. ¿Cómo sabemos que eran buenos amigos? Porque procuraban llevarlo delante del Señor, ¿ves? O sea, el amigo que te invita a jugar al fútbol el domingo a la hora del culto, cuidado. El amigo que te trata de alejar de la palabra de Dios o de la iglesia y todo eso, cuidado. Estos amigos
sabemos que eran buenos amigos porque procuraban llevarlo con Jesús. O sea, en otras palabras, son los amigos que ellos son los que de alguna manera cuando te ven desanimado, te ven triste, son los que te echan porras, ¿no? Vamos, amigo. Tú eres una bendición para nosotros y no es bueno que estés así desanimado. Vamos a la iglesia. ¿Ok? Cuidado con los que te dicen, no, pues ya viste, ¿de qué sirve que vayas a la iglesia? ¿De qué sirve que leas la Biblia? ¿De qué sirve que seas cristiano? Cuidado con esos amigos. Bueno, no son amigos, yo les digo, son enemigos. Pero estos hombres, esto es lo positivo de que estos hombres, estamos viendo en Lucas 5, que ellos eran buenos amigos porque lo llevaban, ellos suplían la necesidad de este hombre. Él no podía caminar, ellos caminaban por él. Lo voy a repetir. Él no podía caminar, ellos caminaban por él. Esos son los buenos amigos. Dice en el versículo 19, aquí se encuentran, ¿cómo era el título del tema de hoy? Un milagro en medio de grandes dificultades. Un milagro en medio de grandes dificultades. Fíjate, aquí vemos la primera dificultad en el versículo 19. La primera parte del versículo 19 dice, ellos querían llevarlo delante de Jesús, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. ¿Cómo lo podemos aplicar esto a nuestra vida? A veces va a haber mucha gente, o sea, hay personas que están rodeadas de mucha gente. Pero el problema es que el estar rodeado de mucha gente que no te permite llegar a Jesús, en vez de ser una bendición, es una maldición. Muchos amigos, mucha gente que está a tu alrededor, pero no te permite llegar al Señor. Ahora, si ustedes lo ven desde el punto de vista práctico, estas personas son personas que eran egoístas o no. ¿Eran egoístas los que estaban allí tapando la entrada, sí o no? ¿Por qué? Porque ellos pudieron haber dejado de buscar su propio bien y pensar como estos cuatro amigos y abrir paso. ¿Cuántos de tus amigos piensan primero en ti antes que en ellos? ¿Cuántos de la gente que dice que te aman y gente que te dice que cuentes con ellos y todo eso, pero a la hora de necesitar contar con ellos, yo estoy aquí ya, yo no voy a ceder mi lugar? ¿Cuánta gente dice, yo no voy a ceder mi lugar? Yo no me voy a correr de donde estoy por darte el lugar a ti. Esa es la primera dificultad que vas a encontrar siempre. Dificultad de personas, situaciones que no te permiten llegar a la presencia del Señor, estar en comunión con Dios. Esta multitud. Es esta multitud que está allí, pero que no cumple ningún sentido en tu vida. Hay gente que vive una soledad acompañada. Hay gente que vive una soledad acompañada, hermanos, que tiene mucha gente a su alrededor, pero esa gente no logra llenar el vacío de su alma, porque no le permite estar en comunión con Dios. Por más que tenga gente a su alrededor, estaba escuchando el testimonio de este boxeador
Chávez, el papá, ¿cómo se llamaba? Julio César Chávez. Y de su boca, él decía, yo lo tenía todo. Tenía todo el dinero, toda la fama, toda la popularidad, todo. A mí no me faltaba nada. Pero yo estaba totalmente solo y vacío. Tenía toda una multitud delante de él. No le permitían llegar a lo que él necesitaba realmente. ¿Ves? Cuando busques amigos y cuando busques a alguien que esté a tu lado, busca a alguien que piense en ti, que no solamente piense en él o en ella, que piense en ti, tu necesidad, que piense en ser de bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas tienen derecho a ser egoístas. Tú dices, ¿por qué? Bueno, porque ellos llegaron antes. Y por lógica, ellos si llegaron antes, entonces tienen derecho a estar ahí y pues tienen derecho a no dar su lugar a nadie. Pero el asunto es encontrar personas que estén dispuestos, mira lo que te voy a decir, que estén dispuestos a ceder sus derechos con tal de ser de bendición para tu vida. Lo repito, personas que estén dispuestos a ceder sus derechos con tal de ser de bendición para tu vida. ¿Cómo lo podemos aplicar eso en la familia? Una persona que ceda sus derechos con tal de ser de bendición para tu vida. Yo espero que ustedes me estén entendiendo lo que estoy diciendo. ¿De qué manera una persona cede sus derechos para ser de bendición para otro? En una relación de matrimonio o como papás por ejemplo, yo sé que algunos de ustedes estarían dispuestos a no comer, escucha lo que te estoy diciendo, a no comer con tal de que tus hijos coman. O el esposo o la esposa. Ceder un derecho. De no comprarte zapatos para ti con tal de comprarle zapatos a tus hijos porque ellos lo necesitan. Este hombre, vecino de allá de Comchem City, le di un ride porque él iba caminando y le pregunté, ¿para dónde vas? Voy a Mérida, me dice, voy al centro, ¿ok? Le dije, yo también voy para allá. Lo traje. Y cuando estaba llegando ya por el centro, le pregunté, ¿qué vas a hacer? Me dijo, vengo a buscar mis zapatos que mandé a arreglarlos. Mandé a arreglar mis zapatos y ahora vengo por ellos. A mí se me partió el corazón. ¿Sí me entiendes? Porque él no se compró zapatos, ¿sabes por qué? Para ayudar a su hijo que se graduó de arquitecto. Ese dinero que él se iba a gastar en zapatos, él prefirió dárselo a su hijo porque lo necesitaba para graduarse de arquitectura. Eso es ceder derechos, ¿ves? Tú tienes derecho que te digan que te aman. ¿Amén? No escuché ningún amén. Sí, tienes derecho. ¿Por qué? Porque eres la esposa, el esposo. Eres papá. Tienes derecho que tus hijos te digan que te aman por todo lo que tú haces por ellos. Pero tú, a pesar de que no te dan ese derecho, los sigues alimentando, les sigues proveyendo y les sigues diciendo tú que los amas. Estos hombres, esta multitud, no quiso ceder sus derechos. Y se convirtió en una traba, en una dificultad. Cuando tú no cedes tus derechos, es que Señor, yo justo el domingo, que es el único día que tengo para descansar, ¿no se les hace familiar ese dicho?
justo el día que tengo para descansar tengo que ir a la iglesia. Sé de tus derechos. Porque cuando necesitas que el Señor te ayude, el Señor cede sus derechos para ayudarte a ti. ¿Ves? Entonces, aquí se encontraron con esta dificultad. Pero, ¿qué era lo que dijimos que tenían estos hombres? Tenían fe. Y aquí vemos la fe actuando. No es una fe pasiva. Es una fe que te ayuda a mirar por sobre las dificultades. Ok, no hay manera de entrar por la puerta. Bueno, yo voy a abrir una puerta. ¿Y cuál fue la puerta que ellos abrieron? El techo. Ahora, no fue fácil, porque aunque haya sido una casa de un solo piso, sube al paralítico hasta el techo. Después que subiste al paralítico al techo, rompe el techo de, ¿qué será? 1,70 por 1, más o menos, para poder meter al paralítico. Pero antes de eso, amarra bien al paralítico, porque cuando lo bajes, es posible que se te la dé y te va a caer de cabeza ahí delante del Señor. Tenías que asegurarte de que fuera bien amarrado. O sea, una dificultad, hermanos queridos, nos va a llevar a actuar por fe, pero no va a ser algo. Así que si estás pensando de que vivir por fe es algo fácil, bienvenido al club de los. Estás equivocado. Ellos tuvieron que subir al techo, ¿no? Abrir el lugar, el espacio, y bajarlo delante de Jesús. Dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la dificultad. No te agüites cuando venga la dificultad. No te quedes con el primer no. El no, como dicen los hombres de negocios, el no ya lo tenemos, vamos por el sí. Vamos por el sí y vamos a ver grandes milagros de Dios. Dice que subieron por encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. La fe, hermanos queridos, la fe proyecta cosas y la fe cumple las cosas. Cuando lo traían, ¿qué pensaban ellos? ¿Cuál era su meta? Que lo pusieran delante de Jesús. Eso es lo que traían en su mente, almita, y en su corazón. Y evidentemente el paralítico estaba de acuerdo. ¿Y qué dice aquí? Que bajando al paralítico, ¿lo pusieron qué? Lo pusieron en medio, ¿pero qué? ¿Ves? La fe proyecta, pero la fe cumple, lo hace. ¿Cómo me gustaría tener un buen trabajo? ¿Cómo me gustaría? Y yo creo que Dios me puede dar un buen trabajo. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? ¿Pero qué falta? Busca, exactamente, Doc. Busca el trabajo. ¿Cómo me gustaría que mi matrimonio funcionara mejor? Y yo creo que Dios lo puede hacer, pero ¿qué tienes que hacer? Tu parte. Tienes que cambiar en lo que tienes que cambiar. Tienes que no esperar que siempre que la otra persona cambie. Ok, me voy a tomar unos minutos más, pero déjame decirte una cosa. ¿Sabías tú que no nos casamos para ser felices? ¿Qué, pastor? ¿Cómo? Ok, lo voy a repetir. No nos casamos para ser felices.
Nos casamos para hacer feliz a otra persona. El asunto es que tienes que casarte con alguien que piense igual que tú. ¿Qué pasa si los esposos en la mañana se levantan diciendo, ¿cómo le voy a hacer para hacer feliz a esta mujer hoy? Y la esposa se levanta diciendo, ¿cómo le voy a hacer para hacer feliz a este hombre hoy? ¿Cómo va a ser ese matrimonio? Excelente. ¿Exento de problemas? No. ¿Exento de dificultades? No. Pero cuando hay una actitud de una cosa es enfrentar las dificultades, diciendo, a ver cómo le vas a hacer, a ver cómo le vamos a hacer. No es lo mismo. No es lo mismo enfrentar las dificultades diciendo, ¿cómo le voy a ayudar a este hombre para que salgamos adelante? Hay mujeres que se quejan de que sus esposos no les dan lo que necesitan y todo eso, pero yo les pregunto, ¿y estás orando para que Dios le provea a tu esposo? Ah, no, es que pues él es... No, entonces estás mal. Y tengo una noticia para ti. Cuando tú ores que Dios cambie a tu esposo, ¿sabes a quién va a cambiar primero? Te va a cambiar a ti. La fe proyecta y la fe llega a la meta. Dile al del lado, la fe llega a la meta, ¿eh? Sí. Se propone y llega a la meta. Ellos venían con fe, con el proyecto y con el target, con el objetivo de poner a ese paralítico frente a Jesús. Se presentó la dificultad, no importa, buscamos la solución. No nos vamos a agüitar porque había mucha gente. ¿Te imaginas que regresaban con el paralítico a su casa? ¿Y qué pasó? Había mucha gente. No, la fe no tiene excusas. La fe proyecta y la fe termina lo que proyectó. Ellos se pusieron, imagínate tú la escena cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando. Vamos a, salvando las diferencias, vamos a suponer que estábamos así como, que estaba como estamos aquí nosotros, enseñando el Señor, la gente escuchando, y de pronto empiezan a caer pedazos de techo. ¿Ah? Ajá. De tejas, porque dice que el tejado. Empezaron a caer tejas y los que estaban en las filas y tejas y polvo y todo eso y nadie entendía nada. ¿Qué producía, qué pudo haber producido eso que estaban viendo ellos en la gente que estaba escuchando? ¿Molestia? ¿Qué más? Distracción, inconformidad, críticas. ¿Cómo es posible que el Señor nos traiga a un lugar aquí que se está cayendo el techo? Ojo, cuando la fe es criticada, la fe permanece. ¿Sabes cuántas veces dijeron, no se va a poder, no lo vas a lograr, es imposible que lo hagas? Y la fe dijo, pues lo voy a hacer, porque Dios lo va a hacer. Y de pronto, esa gente que te criticó, esa gente que dijo que no se podía, de pronto avergonzada va a tener que reconocer que estaban equivocados. Y ahí lo bajaron con todas las dificultades. No dice que tenían herramientas. Tuvieron que buscar las herramientas. Porque no creo que hayan venido con la ¿cómo se llama? Con el lecho del paralítico y abajo un pico y una pala y una cegueta y un marro. No creo. Estoy seguro que ellos ni siquiera pensaban que se iban a encontrar con esa dificultad. Pero la fe busca las herramientas. Aunque no tenga las herramientas, la fe busca las herramientas. Busca la manera. Y allí
rompieron el techo, bajaron a este hombre delante de Jesús. Mira lo que dice allí en el versículo 20. ¿Quién fue el que vio la fe de ellos? El Señor Jesús. ¿Qué fue lo que dijimos al principio? Que la fe mueve la mano de Dios. Lo primero que va a buscar Jesús cuando tú quieras que suceda un milagro en tu vida, en tu relación de pareja, en tu familia, en tu trabajo, en tus proyectos, lo primero que Jesús va a buscar es ¿cuánta fe tienes? Jesús vio la fe de ellos. Dios ve tu fe. Dios ve tu fe. Y dice, al ver Él, Jesús, la fe de ellos, o sea, de los 5 en este caso, ¿no? Como decía Almita, de los 5. Le dijo, hombre, ¿qué te llama la atención de este versículo? Yo lo hago esto a propósito, para cuando ustedes estudien solo la palabra de Dios. ¿Qué te llama la atención de este versículo? ¿Quién era el que necesitaba el milagro? El paralítico. Aunque venía acompañado de 4 hombres que tenían fe. Pero Dios se va a dirigir individualmente a tu necesidad. A tu necesidad. Yo estoy seguro que el Señor también bendijo a los 4 amigos. Estoy seguro. Porque Dios recompensa la fe. Dios es galardonador del que se acerca a Él con fe. Y estos tenían fe. Pero ellos no estaban paralíticos. El que necesitaba el milagro era el paralítico. Entonces Jesús se dirige directamente a él. Cuando tú estás orando por una persona, cuando tú estás orando por tu pareja, por tus hijos o por quien sea, Dios va a tratar con esa persona. Dios va a tratar con esa persona. ¿Ves? Este matrimonio era un matrimonio de misioneros en Argentina. Y ahí tenían casi toda su vida y pues estaban trabajando en la fundación de iglesias y bueno, de pronto el esposo viene y le dice a la esposa, ¿sabes qué? La misión quiere que nos vayamos a Perú. La esposa le dijo, ¿qué? Sí, quiere que nos vayamos a Perú. Pero ¿cómo que nos vayamos a Perú si tenemos toda nuestra vida aquí? Nuestros hijos están estudiando aquí, sus amigos están aquí, toda nuestra vida está aquí. ¿Cómo que nos vayamos a Perú? Y él le dijo, pues sí. Y otra cosa, en un mes tenemos que irnos. Así que hay que preparar todo. Esta mujer estaba hecha pedazos. Estaba hecha pedazos, pero ¿sabes qué? Ella quiso tomar una decisión de fe y ella le dijo al Señor, Señor, yo no creo que tenemos que irnos a Perú. No sé por qué mi esposo lo dice, pero no creo que nos tenemos que ir a Perú. Pero necesito que tú hagas una obra. Si nos tenemos que ir, en mí, para que cambies mi corazón. Pero si no nos tenemos que ir, cámbiale el corazón a mi esposo. Faltaban un par de días para que se fueran, ya estaban hechas maletas y todo. O sea, la mujer hizo todo lo que tenía que hacer. Y el esposo vino y le dice, ¿qué crees? Siempre no nos vamos a Perú. Hubo un cambio de planes. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que el corazón del rey está en las manos de Jehová. Y Él lo inclina para donde quiere. O sea, el corazón del rey, de tu esposo, de tu esposa, está en las manos de Dios. Y Dios lo inclina para donde quiere. ¿Quieres el camino más corto para que las cosas cambien? Ve directamente con el que tiene el corazón de tu esposo o de tu esposa o de tus hijos. Y Él va a cambiar el corazón.
Dice que al ver la fe de ellos le dijo, hombre, el Señor va a apuntar hacia tu necesidad específica. Tus pecados te son perdonados. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Esta palabra cavilar es batallar dentro de su corazón, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Versículo 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Cielos. El Señor Jesucristo, aquí vemos la omnisciencia del Señor, que Él sabe lo que estás pensando tú, Él sabe lo que está pensando cada uno. Y le dice, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás dudando allí en tu corazón? Versículo 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Aquí el Señor estaba confrontándoles a ellos sobre lo que Él iba a hacer. Porque decirle, levántate y anda, iba a ser una acción de un Dios todopoderoso y ya. Pero decirle tus pecados te son perdonados, le iba a costar la vida al Señor. Le iba a costar la vida y le iba a costar la sangre. Le iba a costar ser sepultado y resucitar. ¿Qué era más fácil? Lo más fácil era levántate y anda. Lo más difícil era que te iba a dar su vida por él para perdonarle los pecados. Versículo 24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, ¿ves? Dijo al hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A ti te digo. ¿Qué significaba con a ti te digo? ¿Sabe qué? El Señor Jesús dijo, a ti te digo, porque si Él decía, levántate, toma tu lecho y anda, se iban a levantar todos los paralíticos de ese lugar y de todos los lugares iban a tomar su lecho y se iban a levantar. Es lo mismo como cuando Él resucitó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Niña, a ti te digo, levántate. Siempre fue a la persona. ¿Por qué? Porque si no, iban a resucitar todos. Porque Él tiene el poder para hacer eso. Pero el Señor va a actuar directamente sobre tu necesidad. ¿Y qué dice el versículo 25? ¿Ves que cuando el Señor actúa, cuando el Señor obra, lo hace de inmediato? No te hace esperar, no te hace pasar por mil cosas. No, dice al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Con esto termino. ¿Qué detalle notan ustedes en todo esto que el Señor está revelando aquí? ¿Cuántos venían? 5. Los 4 que lo traían y el paralítico. ¿En qué momento los 4 dejaron de figurar? Hasta allí. Y después de ahí el Señor trata directamente con el paralítico. ¿Y quién es el que se vuelve solo a su casa? ¿Necesitaba ya la ayuda de los 4? ¿Ves que cuando Dios hace un milagro en tu vida, lo hace directamente contigo y ya no necesitas depender de los hombres? Ni de lo que los hombres te puedan dar o te quieran dar. Dios tiene todo el poder para brindarte todo lo que necesitas para que ya no tengas que depender de los que te rodean. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para cuántos fue de bendición este mensaje? Un milagro en medio de muchas dificultades. A lo mejor estás necesitando un milagro en tu vida. Aunque haya dificultades,
aunque haya problemas, aunque haya conflictos, aunque esté tapada la entrada, la fe salta las dificultades y la fe sigue creyendo para que se cumpla lo que necesitas. Amén. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos, suscríbete a este canal, dale like y haz un comentario para que YouTube lo recomiende. Te puedes comunicar con nosotros al WhatsApp 9995 010897. Dios te bendiga.